Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea hablar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor, Jehová de los ejércitos. mi refugio y mi salvación, Jehová de los ejércitos. el que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Oh, 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 oh. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor, Jehová de los ejércitos. mi refugio y mi salvación, Jehová de los ejércitos. el que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Oh, 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 oh. Muy buenos días, mis queridos hermanos, a quien sinceramente extraño bastante, pero yo creo que pronto tendremos el privilegio de a lo menos tener un servicio afuera. Así que estén orando por esto, ustedes van a recibir más información al respecto. Pero hoy quisiera empezar una nueva serie, y esta serie la estoy llamando Seguidores, Seguidores. Y obviamente como hijos de Dios somos seguidores de Cristo. Y quizás por las próximas 5 o 6 semanas estaré enfocado en un aspecto de lo que es ser un seguidor, o lo que es
o lo que Dios espera de nosotros, sus seguidores. Y hoy, esta mañana, quisiera hablar sobre los seguidores, o nosotros debemos estar enfocados en Jesús. Entonces, es algo que usted y yo debemos pensar, y no solo pensar, debemos estar enfocados en Él. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, obviamente estamos hablando de creyentes, hijos de Dios, que nos vamos a enfocar en Él. Y yo espero que a través de esta serie podamos nosotros aprender lo que en verdad es un seguidor del Señor y lo que debemos ser como seguidores de Él. Y creo que mucho se habla de ser seguidores, imitadores. La palabra en español vamos a ver que también usa imitadores. Y la idea lleva en sí el ser un seguidor. Y un seguidor muchas veces va a imitar a nuestro Señor. Yo creo que si somos verdaderos seguidores del Señor y nos estamos enfocando en Él, ustedes y yo vamos a causar un impacto en la familia, en nuestros matrimonios, en la familia, en nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, en la familia extensa. Es decir, que nosotros estaremos causando un impacto. ¿Un impacto en cuanto a qué? A que somos seguidores del Señor Jesucristo. Y no tan solamente alguien que, sí, creo en Él y por supuesto no, pero verdaderos seguidores. Y eso es lo que quisiéramos aprender esta mañana. Vamos a estar en el libro o la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en Efesios, y específicamente vamos a ver estas cosas en el capítulo 5. Pero antes, quiero llamar su atención porque el apóstol Pablo pudo decir, por ejemplo, a los hermanos en Corinto, él pudo decir a los hermanos en Corinto en el capítulo 4, versículo 16, note lo que les dice: por tanto os ruego que me imitéis. Y él pudo decir esto por lo que él dice más adelante en el capítulo 11, versículo 1, en donde les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Imítenme, síganme, sigan a Cristo. Ese es el énfasis aquí, debemos ser hombres y mujeres que estamos siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy quisiéramos hablar de estar enfocados en Cristo. Si soy un seguidor del Señor, yo debo entonces estar enfocado en Él, en Jesucristo, porque esto me va a ayudar a de veras a seguirle en la forma que Él mismo espera que yo le pueda seguir. En Filipenses capítulo 3, antes de que entremos en nuestro pasaje, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, mire lo que Pablo escribe a los hermanos en Filipo 3:17, les dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Síganme, imítenme, no solo a mí y no solo lo que hago, es lo que ustedes ven que Cristo está haciendo en nuestras vidas, Y por eso vamos a estar hablando mucho de el enfoque que debemos tener nosotros como hijos de Dios en Jesús, a quien nosotros estamos siguiendo, a quien nosotros debemos imitar mientras continuamos siguiéndolo. Y el modelo perfecto que tenemos es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y regresando entonces ahora donde vamos a estar ocupados en el capítulo 5 del libro de Efesios, quiero que vean aquí, al iniciar en el primer capítulo, el primer versículo nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos está diciendo? El verdadero seguidor de Jesucristo es uno que es genuino y se va a asemejar a Dios, a Cristo Jesús, más y más y más. Y entre más podemos seguirle, más eficientes vamos a llegar a ser en este mundo. Y él dice: sed imitadores, sed seguidores de Dios como hijos amados. Noten, es un mandato, sed. Entonces, no es una opción para mí. Si usted y yo nos llamamos hijos de Dios, debemos ser personas que imitemos a nuestro Señor. Debemos ser personas que estamos siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y especialmente en este tiempo de toda esta pandemia en la cual estamos nosotros viviendo, ¿a quién seguimos?
Sí, vienen instrucciones de todas partes, pero el Señor dice, sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios. Debemos tener sumo cuidado también lo que imitamos a través de la música, el arte, la cinematografía. Hay muchas cosas que nuestros jóvenes hoy día están imitando. Aún más, muchos a veces se visten no pensando en cómo me veo, pero están pensando quiero ser como. Entonces hay mucha influencia muchas veces en la forma de vestirnos, en la forma de cortarnos el pelo. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos bastante influenciados por una generación en particular. Y ustedes lo pueden ver a través de la historia, las diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Yo no sabía, y si lo hubiera sabido cuando estaba joven y pudiera haber guardado mis jeans que se me rompían completamente, y yo recuerdo que una vez que se rompían, nosotros entonces tratábamos de ponerles un parche, o si no, pues sinceramente los botábamos porque ya estaban rotos. Ahora, usted va y los compra así. Entonces son cosas que uno, ¿verdad?, ve a través de los cambios, pero lo importante en todo esto, si bien es cierto, hay muchos cambios constantemente en nuestro mundo. ¿Quién es nuestro modelo? Debe ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es quien nosotros debemos entonces seguir. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos un llamamiento a seguirle a Él, no importando qué. Es una misión. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo les habla y los escoge, les dice, ven y síganme. ¿Qué les está diciendo? Ven, síganme y sean imitadores de lo que yo les voy a enseñar. Y esto es lo que queremos aprender. Pero al seguir al Señor Jesucristo tenemos que enfocarnos en Él. Y por eso Él está diciéndonos, sed pues imitadores de Dios. De Dios. Esa es la clave. Y la vida cristiana está diseñada para reproducir santidad como está modelada en el Señor y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios, nos toca crecer a ser más y más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Tesalonicenses, o más bien la carta de Tesalonicenses, en la primera carta, el apóstol escribe lo siguiente, capítulo 1, en el versículo 6. Noten lo que él dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, es decir, nos estaban siguiendo para imitarnos y del Señor, ¿ok? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos recibieron la palabra, decidieron seguir el consejo, pero no solo esto, el ejemplo, pero no solo esto, decidieron seguir al Señor en medio de gran tribulación. Fue así como ellos recibieron la palabra. Pues qué interesante, porque mucho de esto se puede aplicar a nosotros hoy, porque en medio de toda esta pandemia, que pudiéramos llamar una tremenda tribulación, ¿qué estamos haciendo? ¿Recibiendo del Señor o de otros? Y la clave aquí es recibir de Él porque queremos seguirle. Y Él ha escrito suficiente en su palabra para que tú y yo podamos de veras ser esos modelos, si queremos llamarlos, pero esos seguidores que nos estamos enfocando en el Señor, porque esto es clave. Miren lo que Él sigue diciéndoles aquí, regresando a Efesios capítulo 5, en el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Esto nos habla de la relación que tenemos nosotros con nuestro Dios. Qué precioso es poder seguir a alguien como el Señor Jesucristo, a alguien como Dios, pero le seguimos porque tenemos una relación con Él. Muy interesante para mí porque esto de ser imitadores y de seguir, usted lo puede observar en los niños muy chiquitos cuando ellos están tratando de imitar a otros y especialmente a sus padres. Y ellos están tratando de ser como ellos. ¿Por qué? Porque es el modelo que ven. Y esta es más o menos la idea de lo que el Señor nos está diciendo. Y nos dice aquí como hijos amados. Se nos anima a ser imitadores de Dios, ser seguidores de Dios, porque somos sus hijos. Y Él dice como hijos amados. ¿Nota usted esto? Hermano, usted y yo somos hijos. Hermana, usted y yo somos hijos de Dios. Pero Él dice hijos amados. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ama. Y yo sé que has oído esto muchísimas veces,
Y especialmente cuando a veces estamos tristes, desanimados, en una depresión, pensamos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que todo el mundo nos rechaza, y el Señor nos dice, hey, un momentito, tú eres mi hijo amado. Y lo repite aquí y nos dice que debemos ser imitadores de Dios, que debemos ser seguidores del Señor Jesucristo como hijos amados. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros le sigamos. En Juan, capítulo 1, vemos aquí el principio, cómo usted y yo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Porque el Señor nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo tenemos la gran bendición de ser hijos de Dios. Y como hijos, Él nos reta, Él nos desafía a ser seguidores de Él. Pero debemos ser seguidores enfocados en Él. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, en el capítulo 3, el Señor nos vuelve a decir aquí a través del apóstol Juan, mire lo que dice 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuánto nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Con razón, a veces tenemos mucho rechazo. ¿Por qué? Porque la gente no entiende cómo somos los hijos de Dios. Ahora, el deseo de Dios es que seamos personas aquí sobre la faz de la tierra, y por eso nos llaman cristianos, porque cristianos quiere decir Cristo pequeño. ¿Ok? Y Él dice, no solo es la idea de cristiano, pero la idea es de ser un seguidor enfocado en lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esto es clave que usted y yo aprendamos a ser esos seguidores enfocados en Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos amados. Y esto es lo que Él desea. Esto es lo que Él desea. Ahora, lo que quiero que vean es que estos hermanos que están en Éfeso, a los cuales el apóstol está escribiendo, no solo les dice que deben ser seguidores, pero les dice cómo. ¿Okay? Y aquí es lo que también quisiera que nosotros aprendemos, porque un seguidor enfocado en Él es uno que va a andar como Él anduvo, andar en sus pasos, seguir sus pasos, seguirlo a Él, porque estamos enfocados en Él. Versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Pues, ¿qué es lo que está haciendo ahora aquí? El seguir al Señor, el enfocarnos en seguirlo a Él y como seguidores enfocados en Jesús, quiere decir que debemos andar en amor. ¿Ok? Y pudiéramos decir, ¿y qué significa esto? Porque Jesucristo, Él mismo nos da el ejemplo de lo que significa andar en amor. Porque yo creo que hablamos mucho de amor, de amar a los demás, de amar, te amo, y decimos, pero a veces son solo palabras. Y por eso, cuando somos seguidores, que estamos enfocados en Él, vamos a aprender a andar como Dios quiere que nosotros andemos. Por eso dice, y andad en amor. ¿Ok? ¿Y esto es posible? Por supuesto que es posible. ¿Por qué es posible? Porque somos hijos amados. Y como hijos amados, el Señor nos dice, andad en amor. Él nos amó para que nosotros podamos amar a otros y nosotros podamos entonces amar a los demás. Aún más nos da el ejemplo porque sigue diciendo aquí, como también Cristo nos amó. Y Cristo hizo algo para mostrar su amor. No fue uno que solo nos dice te amo y no solo me amó, sino que siempre lo demostró. Dios, cada vez que vemos en la palabra de Dios que dice que nos ama, Él nos ha demostrado a través de los años. Yo no sé cuánto tiempo tienes de ser hijo o hija de Dios, pero me imagino que si te sientas y puedes observar la trayectoria de tu vida, te vas a dar cuenta que Dios no solo te ha dicho que te ama, pero lo ha demostrado. Sí, a veces hay preguntas, a veces hay, Señor, bueno, pero si Dios me ama en verdad, ¿por qué me pasa esto? Lo que a veces no entendemos es que a veces estamos recibiendo las consecuencias de lo que nosotros queremos hacer a veces. Y por eso si yo ando en amor, pero soy un seguidor enfocado en Jesús, menos
si puedo llamarlo, equivocaciones tendremos, menos tendré la oportunidad de desviarme porque estoy enfocado en Él y estoy recibiendo la dirección en Él. Y nos dice aquí cómo Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Él? Se entregó por nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo escribe a los hermanos en Roma y les dice lo siguiente. Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra, ¿notan eso? Muestra su amor. Él muestra su amor para con nosotros. Y note lo que luego dice, en que siendo aún pecadores. En otras palabras, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, Dios nos ama. Dios siempre me ama. Nada va a cambiar eso. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? El hecho de que yo soy un hijo amado, el hecho de que ahora debo andar en amor. ¿Por qué? Porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Se da usted cuenta? ¡Qué precioso! Y yo sé que esto lo ha oído muchas veces y ojalá que esto llegue a lo más profundo de nosotros una vez más para que nos mueva a caminar, a enfocarnos, a ser seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enfocados en Él, porque Él lo hizo. En 2 de Corintios, Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les escribe en la segunda carta, capítulo 5, en el versículo 21, mire lo que les dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué me está diciendo Él? Él tomó mi lugar. De tal forma que cuando Él me dice que andemos en amor y me da su ejemplo, es posible. ¿Y por qué esto es posible? Porque Él lo hizo en mí. En Romanos 5 leemos que el Señor vino a mí a través de su Espíritu Santo y me llenó de su amor. Entonces Dios no me está pidiendo algo que yo no pueda hacer. Quizás a veces escojo no hacerlo, sin embargo, estamos equipados. Como hijos de Dios, tenemos en nosotros todo, si usted quiere llamarlo, el potencial de amar a otros, no importa quién sea, no importa qué reputación tenga, no importa qué haya hecho esa persona, no importa qué cultura tenga esa persona, no importa qué color de piel tenga esa persona, no importa qué idioma tenga esa persona, no importa qué su récord criminal o no de esa persona, puedo amarle. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí y soy su hijo amado. Y si soy un seguidor del Señor Jesucristo, enfocado en Cristo, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente usted va a poder amar a aquellos aún que detestamos, ¿no es cierto? En Mateo 5 leímos hace unas semanas atrás que Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Imagínense, ¿esto es posible? Por supuesto que es posible. Y esto es lo que hace un seguidor del Señor. Y eso es posible cuando usted y yo nos enfocamos. Pero mire lo opuesto. Porque Pablo nos va a dar una advertencia o introduce aquí lo opuesto de andar en Él, lo opuesto de no estar enfocados en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y vamos a leerlo en el versículo 3 hasta el versículo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí tenemos completamente lo opuesto de una persona que no está enfocada en Cristo, y la razón por la cual ni es seguidor ni está enfocado es porque quizás no ha venido a Cristo, no ha llegado a recibir la fe, a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador por fe, y de permitir que eso ocurra y haga un cambio total. Esto que acabamos de leer, esto que Pablo está escribiendo es muy característico de aquellos que no han conocido a Dios como su Señor y Salvador.
Pero Pablo lo introduce aquí también para ayudarnos a ver que si yo no estoy enfocado, fácilmente podría hacer muchas de estas cosas. Y pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas de estas cosas, a pesar de que eres cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, has caído en algunas de estas cosas? Y si es así, ¿qué dice el Señor? Que confesemos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos. Entonces, yo puedo arreglar el asunto, pero hay personas que deciden no seguir al Señor Jesucristo y Dios nos dice, cuidado con estas. Ahora quiero que vean una advertencia que hace el apóstol en medio de todo esto cuando estamos caminando en amor y lo esencial que es esto. Porque dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y note lo que dice ahora, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol nos está retando y nos está diciendo, hermanos, este tipo de cosas ni debe ser parte de sus conversaciones. Vivimos en un mundo que muchas veces estamos viendo la televisión, estamos viendo programas que hasta son chistosos, pero son chistosos con un sabor a cosas que no son lo que Dios espera de nosotros. Y ahí estamos sus hijos riéndonos, siendo parte de esto. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Un seguidor enfocado en el Señor evita esto hasta hablar de estas cosas. Así que es algo que usted y yo tenemos que cuidar mucho, que estamos permitiendo entrar a nuestras mentes, que va a ocasionar algo en nosotros que en realidad nos puede desenfocar de lo que el Señor quiere en nosotros, porque Él desea que nosotros estemos siempre enfocados en Él. Más adelante en este mismo capítulo, mire el versículo 12, lo que le dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es muy triste porque el cristianismo ha llegado a un punto de que aún en nuestras conversaciones no hay diferencia. Y no estoy hablando de que tenemos que, ¿verdad?, en todo estar hablando como predicadores, como misioneros. No estamos hablando de esto. Pero ¿qué es nuestra manera de hablar? Que cuando nos oyen la gente pues nos ve como uno, como otros. No nos ve como uno, como una que anda en amor. Como uno, como una que es seguidor de Cristo y enfocado en Él. Por eso el Señor nos advierte, ni aún se nombren estas cosas, ni aún las repitan, ni aún pongan interés en esto, porque esto no es beneficioso para nuestras mentes, para nuestra manera de conducirnos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces ustedes y yo andamos con personas que son así y de pronto nos encontramos hablando como ellos y hasta tristemente haciendo cosas que no debiéramos. Y por eso la advertencia del apóstol y por eso la insistencia de ser imitadores, de ser seguidores, pero seguidores enfocados en el Señor Jesucristo, que esto nos va a enseñar, y enfocados solo en Él. Y quiero enfatizar bastante, solo en Él. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea va a tratar de engañarnos. Y esto es lo que el apóstol quiere decirnos aquí a partir del versículo 6. Dice que podemos ser engañados. Siendo seguidores enfocados en el Señor Jesucristo, va a evitar que fácilmente caigamos en el engaño. Porque dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero dice bien claro, nadie nos engañe con palabras vanas. Siempre está el engaño a todo nuestro alrededor, siempre. Y lo vemos mucho en este país. Ahorita estamos en un año en el cual se van a celebrar elecciones. Y wow, ¿a quién crees? En todo esto del coronavirus y todo lo que está pasando, ¿a quién crees? Con muchas de las cosas que a veces podemos ver nosotros en las calles, en las formas que vemos, y la pregunta es, ¿a quién crees? Pero si yo estoy enfocado en seguir a mi Señor y estoy enfocado en Jesucristo, ¿sabes qué? Te va a ayudar a ver y discernir
fácilmente los engaños que vienen del mundo. Y por eso el Señor nos dejó su palabra, para que en ella nosotros podamos instruirnos, para que en ella nosotros podamos crecer, para que ella nos ayude a través del Espíritu Santo a discernir cuando el engaño llega. Porque, hermanos, el engaño ha sido una treta de nuestro enemigo. Siempre ha sido su estrategia. Vamos a ir un momentito al libro de Génesis, capítulo 3, porque aquí tenemos desde muy temprano en las Escrituras, desde muy temprano en el mundo, tenemos al enemigo de todo cristiano, al enemigo de Dios, tratando de engañar y confundir. Capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y noten la pregunta que le hace, ¿ok? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí está escuchando, pero qué mentira lo que acaba de decir, porque eso no fue lo que Dios dijo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios dice en su palabra, tengamos mucho cuidado, porque a no ser que usted esté completamente seguro, segura, de que Dios dijo eso, pues repítalo y diga, así dice Dios, pero si no, tengamos mucho cuidado. Pero tantas veces que decimos cosas, bueno, Dios dijo, y cuando alguien dice algo y no me suena muy bíblico o no me suena que de veras Dios lo dice, yo le pregunto, ¿dónde está? ¿Y sabe cuál es la respuesta el 99% de las veces? Bueno, yo no sé, pero ahí está. Alguien lo dijo. Cuidado, cuidado. Tenemos que recordar, tenemos que asegurarnos que Él está y Él nos enseña, y por lo tanto debemos estar seguros que aquí está y aquí nos está diciendo. Y por eso ustedes y yo debemos completamente asegurarnos de que Dios está guiándonos. Y por eso, cuando yo estoy enfocado en Jesús, enfocado de seguirlo solo a Él, me va a ayudar a poder discernir la mentira. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, mire lo que él nos dice, después de que está hablando de toda esta nube de testigos. En el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Notan eso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué me está diciendo el Señor? Todos estos buenos hermanos y hermanas que hablaron, que hicieron cosas y que ahora forman parte de esta galería de la fe, no son a quienes vamos a seguir. No son nuestros ejemplos a seguir, sino que son nuestros ejemplos que nos van a animar, claro que sí, pero no nos van a dar el último ejemplo, por así decirlo, de ser a quienes vamos a seguir, sino puestos los ojos en Jesús. ¿De qué habla esto? Un enfoque en Él. Entonces, si yo voy a estar enfocado, si voy a ser un seguidor de Cristo Jesús, tengo que ser uno que está enfocado en Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender esta mañana, que nuestro enfoque sea Él, completamente en Él. Y cuando mi enfoque está pero bien marcado y está determinado a hacer el enfoque en Él y solo Él, mire lo que Pablo dice entonces en el versículo 5, capítulo 5, ahora en el versículo 7. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, no solo ahora el apóstol dice que debemos tener cuidado de pensar y hablar y escuchar cosas que otros dicen, que ni aún se nombren entre nosotros, nos dice, no seamos partícipes. Y sinceramente, este es un área un poco difícil ahora en este siglo, porque si yo no participo en ciertas cosas, me juzgan. Y me van a decir, ¿y este qué pasa? Y mira, esto es un cristiano. ¿Qué pasa? Siempre tenemos a nuestro alrededor todas aquellas que tienen sus opiniones, que nos quieren animar a hacer lo que muchas veces no es de un buen seguidor enfocado en Cristo. Y por eso debemos tener sumo cuidado. Y Pablo va al extremo de decir,
no participéis con ellos. ¿Notan eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un paso decisivo. Habrá muchas cosas por las cuales no debemos participar. Vivimos en un mundo en que a veces la línea entre lo que es ser un seguidor de Cristo y seguir el mundo es no muy clara. Pero si yo soy un seguidor enfocado en Cristo Jesús, esa línea se va a hacer muy clara. Aun cuando me pueda costar amistades, aun cuando otros me vayan a tildar, ¿verdad?, de muy santón. En mi país decimos santulón para decir uno que está pretendiendo ser un santo. No, el Señor me dice, el Señor desea que yo sea su seguidor, pero que sea un seguidor enfocado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo podamos ser personas que vamos a hacer un impacto en este mundo. Y si no somos seguidores enfocados en el Señor Jesucristo, difícilmente vamos a causar un impacto. Vamos a ver a través de esta serie cómo en diferentes áreas, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en el trabajo, podemos ser ese impacto. Pero no lo vamos a hacer si yo estoy siguiendo ejemplos, si yo estoy siguiendo cosas buenas, definitivamente no tan malas, pero estoy decidido, en vez de enfocarme como hijo de Dios y seguirlo a Él. Y esto es la clave. Y por eso no quiero terminar esta mañana sin enfatizar, pero bastante, ustedes y yo debemos ser seguidores, pero seguidores enfocados en Cristo Jesús. Y déjeme mencionar una última cosa. El enfoque solo viene cuando usted y yo tenemos una buena relación con la palabra de Dios. Y si yo no tengo una buena relación con la palabra de Dios, usted puede orar mucho, usted puede hablar mucho, pero Dios nos ha dado la manera de que usted y yo podemos ser seguidores enfocados. Recuerde esto, en usted mora el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros como hijos de Dios es quien nos equipa, es quien nos va a dar las fuerzas de poder seguir siendo esos seguidores enfocados. Y cuando eso sucede, gracias a Dios, nada nos va a desanimar. En medio de esta pandemia, ¿a quién sigues? Y yo sé que hay muchos consejos, hay mucha información, y no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de ¿a quién sigues cuando no podemos reunirnos en nuestras iglesias como lo solíamos hacer? Sí, algunas iglesias ya lo están haciendo, gracias a Dios, pero hay muchas que aún todavía no lo hemos podido hacer. Entonces, la pregunta que debes hacerte, ¿a quién estoy siguiendo? Y Dios dice, sed imitador o ser seguidor de Dios como hijos amados. Quiera Dios que Dios te use. Cuando mi enfoque como seguidor de Jesús es mi Señor, va a haber un impacto, no solo en tu vida, pero como dije antes, en todo tu alrededor, porque se va a notar. Y eso es lo que queremos hacer. Y esto es lo que el mundo desesperadamente necesita. Seguidores de Jesús, seguidores enfocados en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te queremos dar gracias, oh Dios, porque tú nos ayudas a ser esos seguidores enfocados en ti. Gracias, Padre, porque nos retas, nos animas, nos mandas a ser imitadores, a ser seguidores de ti, como tus hijos a quienes tú amas. Y Padre, oramos para que tú traigas en cada uno de nosotros la convicción de cambiar todo aquello que es necesario con el único afán, oh Dios, de que nos podamos enfocar en tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias por esta oportunidad y pedimos, oh Dios, que tú bendigas a cada persona que está no solo conectada en este momento, o lo hará después, pero Dios usa tu palabra para convertirnos en verdaderos seguidores enfocados en Cristo Jesús. Oh Dios, cuánto necesitamos esto. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, una vez más por la bendición de ver
su fidelidad en dar al Señor. Si aún usted necesita información cómo hacerlo, en la pantalla aparece la forma en que usted lo puede hacer en línea. Si no y quiere mandarlo por correo, usted tiene los sobres que siempre facilitamos y ahí está la dirección. O si prefiere, darme una llamada o llamar a alguien a la iglesia para servirle. Pero una vez más, hermanos, muchísimas gracias por su fidelidad a Dios. Dios sigue haciendo la obra, no solo en cada uno de nosotros, pero en Grace Way. Así que gracias y Dios me los bendiga. Mi corazón late por ti y ahora tengo vida en ti. Oh, precioso Jesús. Toda mi vida está en ti y tú eres todo y existir. Oh, precioso Jesús. Eres el autor de vida y de salvación y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Mi corazón late por ti y ahora tengo vida en ti. Oh, precioso Jesús. Toda mi vida está en ti y tú eres todo y existir. Oh, precioso Jesús. Eres el autor de vida y de salvación y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Eres el autor de vida y de salvación y mi devoción será conocer tu amor. Eres el autor de vida y de salvación y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Eres mi Dios. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con
la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, y siempre reinarás. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad,